Gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy tenemos dos temas que son más que relevantes. Uno estalló en la semana, tiene que ver con cómo hoy trata el país a los residentes médicos, cuáles son las reglas con las que se están manejando y qué tipo de médicos estamos formando. Lo vamos a estar hablando esta noche. Pero lo otro que no podemos dejar de mencionar, en la semana arranca el cónclave en el Vaticano, se va a elegir a nuevo jefe de la Iglesia Católica. Y nosotros no podíamos estar ausentes y estamos en el Vaticano porque nuestro compañero Iván Páez viajó hasta allá, va a hacer el seguimiento día a día de cómo se va desarrollando este ritual milenario de la Iglesia Católica para elegir a quién va a suceder al Papa Francisco. El monólogo con el que les tengo acostumbrado lo vamos a dejar para el final del programa porque tengo que decir que nuestro amigo Iván está madrugando. Allá creo que son las 3 de la mañana y ha estado todo el día trabajando. Así que voy a dejar eso para el final del programa y voy a ir ya directamente con el amigo Iván, que repito, él está en este momento en el Vaticano preparándose. Es un vaticanólogo ya a estas horas. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas madrugadas para lo que están viviendo allá, ¿verdad? Muy buenas noches, Luis. Efectivamente, buenos días aquí en Ciudad de Vaticano. Son las 1:30 y un poquito más. 16 grados tenemos esta noche, una noche fresca en esta primavera en la ciudad de Roma y estamos en el corazón en donde se va a vivir la noticia esta semana. De hecho, aquí hace exactamente 15 días, el domingo de Pascua, el Papa Francisco salía a saludar por última vez. Al día siguiente el mundo se enteraba del fallecimiento del Papa Francisco. Desde entonces se llevaron a cabo las exequias, los funerales, el novendiali, que ha culminado el día de ayer, domingo, el último día de la novena, y ahora todo ya se centra en los preparativos para el cónclave que va a arrancar el miércoles 7 de mayo. Y a mis espaldas, desde la Logia Vaticana, después de la votación en la que se alcancen los 2/3 necesarios, va a aparecer el nuevo sumo pontífice, el sucesor de Pedro. Pero para eso hay toda una preparación, Luis. Esta es una tradición milenaria de la Iglesia. Hay que decir que el cónclave va a iniciar el miércoles 7 de la mañana, el miércoles 7 de mayo a las 10 de la mañana con la misa Proeligendo Pontífice. Esa misa se va a celebrar en la Basílica de San Pedro. Terminada esa misa, los señores cardenales van a ir hasta la Capilla Sixtina y allí van a ingresar en procesión, van a jurar sobre los santos evangelios, guardar secreto, las puertas se cerrarán y desde entonces ya no sabremos nada de lo que pase dentro de la Capilla Sixtina hasta que veamos la fumata, ya sea esta negra o fumata blanca en caso de que la votación sea positiva. Bueno, y contame por favor, ¿cuál es la expectativa? Porque ya hubo obviamente reuniones informales, entiendo, entre los príncipes de la Iglesia, y algunos nombres estarán saltando o la incertidumbre es total y puede ser una sorpresa absoluta quien vaya a suceder a Jorge Bergoglio. Sí, hay nombres que se escuchan aquí en el Vaticano, pero también en el pueblo romano se escucha una frase que dice: quien entra papa sale como cardenal, es decir, el que entra como favorito no termina siendo electo, pero esto hay que decir que tuvo sus excepciones. Por ejemplo, en la elección de Benedicto XVI era casi cantado que Joseph Ratzinger iba a ser el electo para continuar lo que fue el pontificado de Juan Pablo II. Y hoy se escucha mucho el nombre de Pietro Parolin, quien es el secretario de Estado del Vaticano. Y de hecho, él va a encabezar el cónclave porque debe ser el cardenal decano o el cardenal vicedecano. Como ambos ya pasan los 80 años, el cardenal decano tiene 90 años, entonces el que va a encabezar el cónclave es el cardenal Pietro Parolin. También suena el italiano Matteo Zuppi, quien en su momento fue enviado por el Papa Francisco para rescatar a secuestrados en medio del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Esos son los dos italianos que suenan fuerte, pero hablando con vaticanistas nos decían también, no necesariamente la Iglesia buscará
a un papa italiano, porque hay que entender que hoy en día la mayoría católica está en América. Por ejemplo, Brasil es el país más católico del mundo. No podría sorprender que escojan eventualmente a un cardenal brasileño, pero también hablan de que la Iglesia Católica en África está con un crecimiento constante y allí, por ejemplo, suena el cardenal Tagle, que cada vez son más. Filipinas es un país con una cantidad impresionante de católicos. De hecho, este va a ser el cónclave más universal de la historia porque el Papa Francisco entre sus legados deja a cardenales desde todos los rincones del mundo. 108 en total de los cardenales electores fueron designados por el Papa Francisco y recordemos que van a votar 133, es decir, un 80% de quienes votarán en este cónclave fueron creados cardenales por el Papa Francisco, entre ellos el cardenal paraguayo Adalberto Martínez. Bueno, ¿y pudiste conversar con algún vaticanólogo? Digo, si querés encontrar uno, qué mejor lugar que el Vaticano, ¿no? Así que supongo que habrás tenido la oportunidad de conversar con alguno. Sí, sí, hay expertos, hay vaticanistas, entre ellos hablábamos con Mauro Castañaro, quien nos decía que el desafío del próximo sumo pontífice será justamente lograr que una iglesia más universal que nunca, más diversa que nunca, pueda mostrarse unida. Y eso deberá reflejarse en una votación que se espera sea rápida. Recordemos, el miércoles 7 va a haber una primera votación, una única votación. El jueves votarán 2 veces por la mañana, 2 veces por la tarde. Lo mismo ocurrirá el viernes y se espera que en esas primeras votaciones ya se conozca a el próximo sucesor de Pedro. Pero escuchemos lo que decía en este sentido el análisis que realizaba el vaticanista Mauro Castañaro. La Iglesia tiene que darle una respuesta a partir de lo que significa encarnar el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús en esta etapa histórica, o sea, darle una respuesta desde los marginados, desde las víctimas de la guerra, desde las víctimas de los problemas ambientales. Eso es más la línea de Francisco, ¿no? Francisco puso al centro de su magisterio la idea que todos los hombres y las mujeres y todos y todas tienen su lugar y hay necesidad de crear un mundo donde quepan todos, donde haya espacio para todos y todas. Y esto se puede realizar desde los más pobres, los migrantes, los desechados, y desde la defensa del planeta, ¿no? del medio ambiente. Yo creo que estos días pueden servir, como de alguna forma sirvió el sínodo sobre la sinodalidad, para descubrir en las caras de las personas esta gran diversidad que vive la Iglesia Católica. El hecho que un cardenal italiano, por ejemplo, pueda encontrar un cardenal de Oceanía, de una isla de la Oceanía, es algo que le va a mostrar de una forma muy directa la posibilidad de ver esta diversidad. Y yo creo que esto podría ayudarnos, y aquí es un tema clave, a seguir, que crezca la conciencia que hay que seguir en el tema que ya no es un simple tema, el enfoque de la sinodalidad. La sinodalidad como una forma para la Iglesia de seguir en la unidad, pero aceptando las diversidades. Y esto sería también, si la Iglesia lograra dar testimonio de esta posibilidad de que en un conjunto humano tan grande y tan diferente se puede seguir juntos aún en las diversidades. Eso yo creo que sería un mensaje muy importante, un testimonio muy importante hacia un mundo que es un mundo
muy conflictivo, lleno de incertidumbres, de tiempos de gran dificultad de dialogar entre las diferencias, ¿no? Entre los diferentes países. Eso yo creo que sería un mensaje práctico, no un mensaje solo de palabras, para mostrar que eso es posible. Bueno, ahí lo que escuchábamos, Iván, a ver, de alguna manera dibuja la importancia de esta elección que va más allá de solamente el interés que puedan tener los integrantes de la feligresía católica. Hoy la Iglesia Católica es la organización religiosa con mayor cantidad de adeptos en el mundo. Y si la Iglesia consigue llegar a acuerdos entre feligreses de diferentes lugares del mundo, con visiones distintas probablemente, tener algunos acuerdos vinculados con cuestiones que no solamente son religiosas, la paz, el problema de las brechas sociales, el problema de los migrantes. Si consiguen acuerdos sobre esto, bueno, pasa a tener una importancia no solamente religiosa. Sin duda, Luis, 1.400 millones de personas en el mundo escuchan al Papa y de alguna manera el colegio cardenalicio está muy bien representado gracias al Papa Francisco, con la participación de cardenales desde todos los rincones del mundo, desde Oceanía, desde África, desde Asia, desde América Latina, desde Paraguay tenemos el primer cardenal. Es por eso que es muy importante eso, que pueda llegar a mostrarse desde la Iglesia Católica y la voz que pueda dar el pontífice, que no es solo líder de la Iglesia Católica, sino que también es jefe del Estado Vaticano y obispo de la ciudad de Roma. Y una curiosidad que hoy me llamó la atención en el marco de los preparativos para el cónclave: la Capilla Sixtina ya está cerrada, se están revisando que en el sitio no queden ningún tipo de cámaras, grabaciones, para que no haya ningún tipo de filtración, pero hay una habitación a un costado a la que le llaman la habitación de las lágrimas o el cuarto de las lágrimas. Ese es el lugar en donde, una vez aceptado el cargo de sumo pontífice, el que sea electo ingresa y por lo general echa unas lágrimas, porque en ese momento deja de ser cardenal para convertirse en papa. Imagínense que en el caso del Papa Francisco, él llegó hasta Roma con una maleta creyendo que volvería a Buenos Aires y no volvió jamás a su país natal. Y en esa habitación de las lágrimas se preparan 3 vestimentas blancas con 3 tamaños distintos para que el sumo pontífice, inmediatamente después de ser electo, pueda salir en la Loggia Vaticana, luego de la Habemus Papam, a dar la bendición Urbi et Orbi a los millones de fieles que seguramente van a llenar la Plaza de San Pedro, en donde me encuentro en este momento, en los próximos días. Bueno, y justamente esta elección tiene un hecho que nunca se había registrado en la historia, Iván. Hay un representante paraguayo entre los príncipes de la Iglesia. Efectivamente, hablamos del cardenal Adalberto Martínez, quien el día de hoy presidió una misa en su iglesia titular. Ustedes saben que cada cardenal tiene una iglesia asignada por el Papa. El Papa Francisco la asignó la iglesia San Giovanni Porta Latina. Allí presidió la última misa. Tuvimos un último contacto con él, porque ya el día de mañana él va a ingresar a Domus Santa Marta, la Casa Santa Marta, que es el lugar en donde vivía el Papa Francisco y es el lugar en donde se van a hospedar los cardenales mientras se lleva a cabo el cónclave. La Casa Santa Marta ya tiene un refuerzo de seguridad impresionante. Pudimos hacer algunas imágenes también esta tarde, y antes de su ingreso a ese lugar conversábamos hoy con Adalberto Martínez Flores, el arzobispo de Asunción, el primer cardenal paraguayo, el que representará a nuestro país en el cónclave que arrancará el próximo 7 de mayo. El Papa Francisco me había dado este anillo, también la birreta cardenalicia, y me decía, este es un homenaje al Paraguay. Realmente el ser cardenal hoy, y que Paraguay tenga un cardenal, es en homenaje al pueblo y también gracias al gran amor del Papa Francisco, a quien lo llevamos siempre en el corazón y recordamos sus palabras, sus enseñanzas, su cercanía. Y es un Papa que nos amó mucho, amó tanto. Gracias al Papa Francisco, este va a ser el cónclave más universal de la historia, si se quiere, cardenal. Sí, es cierto, bastante universal, porque el Papa siempre podría conocerse como el Papa de las periferias. De hecho,
estando en Argentina, él siempre miraba hacia los más pobres, hacia las personas vulnerables, las personas necesitadas. Y él mismo decía que cuando fue elegido, traído el fin del mundo, de un país lejano. Y bueno, él ha tenido una mirada también para los países periféricos, porque la iglesia, es cierto, es católica, es universal, y en ese sentido él escogió cardenales de lugares donde posiblemente nunca tuvieron, como es el caso del Paraguay. Por último, cardenal, en estas congregaciones que están teniendo en estos días, están viendo qué es lo que necesita el mundo y qué respuesta debe dar la iglesia a la necesidad del mundo el día de hoy. Es cierto, yo creo que se necesita en el mundo de hoy muchas rodillas de oración, ¿verdad? Porque la situación mundial no es nada fácil, hay muchos guerras, enfrentamientos entre personas, hay muchas desigualdades, y en eso la iglesia puede contribuir muchísimo, como ha contribuido de hecho con el pontificado del Papa Francisco, con estas visitas pastorales para fortalecer la fe de los católicos y de todo el mundo, ¿verdad? Porque apostó mucho por el diálogo. Yo creo que vivimos en un mundo donde es necesario seguir dialogando. Roma es una de las capitales más visitadas del mundo, o sea, cualquier visita turística, ir a comer, lo que fuere, normalmente significa hacer colas, esperar. Lo que debe ser en estos días, estaba pensando, o sea, conseguir un taxi, donde comer, esto debe ser, digamos, impresionante lo que se está viviendo hoy en la capital de Italia. Sí, porque además estamos en primavera. Si bien ahora tenemos una noche fresca durante el día, se llega incluso a los 29 grados, un clima sumamente agradable. Todas las tiendas llenas, los lugares en donde la gente puede sentarse a comer una buena pasta italiana, una buena pizza. Ya estoy haciendo también el sacrificio para poder hacer el testeo correspondiente, pero efectivamente Roma recibiendo a miles de turistas en coincidencia, de hecho, con el jubileo que de por sí ya atraía a muchos turistas. El fin de semana pasado tuvimos el jubileo de los adolescentes. Miles de adolescentes llenaron la Plaza de San Pedro. Se viene el jubileo de los emprendedores y en los próximos días, seguramente, en el marco del cónclave, un mar de gente va a llenar esta plaza y luego, por ende, también todos los alrededores de la ciudad eterna, que está repleta de turistas, muchos latinos, mucha gente hablando en español, también muchos estadounidenses recorriendo en este momento la ciudad de Roma. Bueno, perfecto. Gracias, Iván. Vamos a estar en todos estos días en contacto contigo, así que, bueno, buen laburo y nos vamos a estar en contacto, ¿eh? Será un placer. Buenas noches. Un saludo. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando vuelva, uno de los temas de la semana, a partir de la muerte trágica de un joven médico residente, probablemente la causa de la muerte pudo haber sido no estar directamente vinculado con el régimen que tienen los residentes. Pero muchos hablaron de el agotamiento que tenía este joven y no es el primer caso. Hubo varios casos de suicidio, gente que está al límite del estrés. ¿Cuál es el régimen que tienen los residentes? ¿Cómo estamos formando a los futuros médicos? Brevísima pausa y enseguida vamos a estar hablando de eso. Y hacia el final, monólogo, me gustaría hacer referencia, fue el Día del Trabajador. ¿Cuál es el modelo de empleo que estamos generando para nuestros jóvenes? El que quiere tener alguna salida, ¿estudia, se forma como estos médicos? ¿O busca un vínculo político como cierta sobrina de cierto presidente del Congreso? Volvemos enseguida. Bueno, tema clave es cómo funciona hoy la residencia médica en Paraguay. Ya les cuento, estamos con Rosana González del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por venir. Jorge Rodas es del Círculo Paraguayo de Médicos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Pablo Gómez es médico representante de los residentes. Hola, Pablo. ¿Cómo Buenas estás? noches, Luis. Gracias por la invitación. Y Jessica Mascareño, ella es médica residente. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, quiero empezar con una cuestión bien práctica. ¿Cómo funciona hoy el tema de las residencias? Porque la residencia es básicamente parte de la formación
de los médicos. O sea, lo que se hace es el ejercicio de la medicina, se supone que con el control de profesores. O sea, no están allí para ejercer como médicos y cubrir espacios que tenga el Estado, sino que ellos están formándose, ¿es así? Así, o sea, para que la población pueda entender, porque hay mucha confusión de quién es quién en cuestión de la división de los médicos. Te vas a la universidad, haces 6 años de medicina y posteriormente ahí tenés el título de médico, Sí. sin especialidad. Existe un examen de la CONAREN desde el 2004 donde uno se postula para poder acceder a una residencia médica que puede durar 3 años a 6 años de diferentes especialidades, ejemplo pediatría 3 años y neurocirugía 6 años. Este año se presentaron 1.900 médicos para 600 lugares en todo el país. Posteriormente a eso, uno se postula si quiere seguir estudiando a ser subespecialista y también con un examen de admisión. No es que ellos llegan nomás a ese lugar y entran porque quieren, sino que ellos rinden un examen admisional donde también tendrían que ellos evaluar un montón de ítems para que puedan acceder a ese examen. Y rinden el examen y hacen una subespecialidad, ejemplo, terapia intensiva, o hacen nefrología, hematología, reumatología, durante un periodo de 3 años. Y en ese periodo lo que tienen que hacer ellos, digamos, van revisando casos reales de pacientes, pero tiene que ser con la tutoría de un médico que ya tiene la especialidad. Ellos tienen que tener la tutoría, ahí eso es súper importante, de una unidad formadora. Ellos tienen que tener tutores dentro de la residencia porque tienen que aprender habilidades, tienen que aprender muchas habilidades con el paciente real, pero aparte tienen que tener una unidad formadora, una universidad que les dé la clase de posgrado donde puedan adquirir los conocimientos teóricos que puedan aplicar con el paciente. Ok. Doctor, ¿este modelo funciona o no? No, le voy a explicar cuál es el modelo que sigue la especialización médica en Paraguay. Es un modelo que funciona bajo un modelo tricéfalo. ¿Cómo es eso? Disfuncional. Ajá. La primera cabeza es la universidad que oferta el programa, pero no controla. Segundo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es donde mayormente, y el IPS es donde mayormente se implementa la práctica formativa, pero no tienen objetivo de formación, sino tienen objetivo asistencial. Y la tercera cabeza es el CONES. El CONE es el que habilita, pero no controla. Entonces, imagínense que estoy hablando de tricéfalo, ya casi una cabeza de medusa. 3 cabezas, pero nadie controla. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esta situación? En primer lugar, los pobres residentes enfrentan normativas de cada institución que muchos de ellos se contradicen, son contradictorios. Es decir, CONAREN tiene su reglamento, la universidad también, y el CONES como órgano rector también tiene su reglamentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se va? ¿Cuál es la consecuencia? Una de ellas es esa. La otra, que hay formaciones diferentes. Es decir, depende de en qué hospital uno lleva adelante su proceso formativo. Depende un poco si tiene infraestructura y tienen los recursos humanos, en este caso docentes, en ese lugar. Además de eso, y esto entra como un tema actual, la precarización de la formación médica, ¿por dónde pasa? El título que se le otorga como especialista no tiene la credibilidad suficiente, por una parte, y que trae como consecuencia aquello, trae la consecuencia de la seguridad del servicio médico para el país. Esa ruta que estoy desarrollando es muy complicada y se debe entender. Muchas veces, pues, le voy a poner un ejemplo concreto, CONES, que debería de ser como órgano rector el que controla. Se queja en un hospital un residente que no tiene programa, debería de controlar.
no quiere hacerlo el CONES y repetidas veces del Círculo Paraguayo de Médicos le hemos reclamado para que disponga una resolución que al momento de ingresar ellos, el sistema CONAREN es un sistema de admisión, hay otro sistema de admisión en nuestro país, por lo menos en el sistema CONAREN, que al ingresar el residente reciba el programa, si ese programa está en primer lugar acreditado por la ANEAES. Y ahí te doy una primera cifra para no mezclar todos los detalles. No tanto, a ver. Sí. De los 160 y más programas que se ofertan en el país por las universidades públicas y privadas, apenas son más de 30 los acreditados por la ANEAES, el que tiene sello de calidad. 160 y más programas habilitados están funcionando en el país. Pero no tienen el sello. No tienen el sello. Quiero ir primero con Pablo para que me cuente. Pablo, aterrizame. ¿Cuál es la situación realmente de los residentes? O sea, esta es la teoría. Ustedes se van ahí para formarse en la práctica de la medicina. Tienen que estar con un tutor, les pagan un salario porque igual están haciendo un trabajo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo están viviendo? Bueno, y la realidad es que hoy por hoy el médico residente, la carga que tiene el médico residente es más asistencialista que formativas. Eso se da en varios estamentos, en varias unidades formadoras, ¿verdad? El residente, como dijeron, ¿verdad?, es un médico que está en proceso, en una etapa de formación, sí, ¿verdad? Entonces, ese médico residente tiene que estar tutoreado, tiene que dar clases, tiene que dar exposiciones, casos clínicos, revisar, claro, y recibir. Y obvio, acompañar, y dentro de ese proceso formativo, en algún momento se debe integrar la parte asistencial del hospital, ¿verdad? Porque también el médico residente recibe un salario, hace una marcación, es decir, ellos marcan de 7 a tal hora, tienen que cumplir un horario, tienen sus vacaciones, ¿verdad? Entonces, en algún punto la carga asistencial debe integrarse con esa carga académica. O sea, vos empezás a ejercer la medicina, pero seguís aprendiendo. Claro, pero seguís aprendiendo siempre con un tutor acompañado, ¿verdad? El problema es ¿cuál es la realidad hoy en día? Es que esa carga asistencial sobrepasa la carga académica. Es decir, hay hoy residentes y eso que vos le preguntas, che, ¿vos solés tener clase, acompañamiento, tutor? No, yo no tengo, te dice, ¿verdad? O sea, en realidad sos un médico barato. Claro. Eso, o sea, por eso es lo que muchas veces llamamos... pagan menos de lo que le pagarían a un médico, claro, que ya terminó la especialización. Totalmente. Y lo que no le gusta mucho es que decimos es que el médico residente es mano de obra barata, ¿verdad? Porque, claro, porque tiene esa carga asistencial más que académica. Nosotros, o sea, los médicos residentes, ¿verdad?, no exigimos otra cosa que no sea que se cumpla lo que establece en la normativa, ¿verdad? Porque existe el reglamento, claro, el CONAREN tiene el reglamento. Que no se cumple. Claro. Y claro, hace poco salió, dijeron las autoridades, no, pero el reglamento es claro. Sí, el reglamento es claro. El problema hoy en día es que, como dice el doctor, ¿quién controla que se cumpla eso? Son pocas las unidades formadoras que realmente llevan un control en el proceso de formación de los residentes. No hay una disociación entre lo que establece el programa formativo y lo que pasa en la unidad formadora, claro, en la carga asistencial. Todavía no se vincula, todavía no se integra eso. A ver, ahí es el mayor problema. Jessica, contame, tu día a día, o sea, ¿cuántas horas se supone que tenés que, porque estás trabajando igual también, ¿verdad? Tenés un horario, además del horario, entiendo yo que tenés que rendir examen o tener evaluaciones, y además está este tema de las guardias. ¿Cómo funciona? Bueno, en teoría, según tenemos implementado, ¿verdad? Nosotros tenemos un horario que va, el horario matutino, por así decirlo, ¿verdad? Empieza a las 7 de la mañana, ¿verdad? Con una salida que sería a las 5 de la tarde, ¿verdad? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. De 7 a 5, ¿verdad? En ese horario vos haces actividades asistenciales, ¿verdad? De acuerdo a tu programa, al programa de la unidad formadora, también accedes en ese tiempo también a clases, ¿verdad? Recibís clases, recibís tutoría, ¿verdad? Y asistís a pacientes. Y asistís a pacientes. En ese horario. Sí.
Todo en teoría debería estar tutoreado, ¿verdad? Por el personal que... Por el médico. Por el médico. O sea, vos tenés un tutor que te va siguiendo. Vos estás haciendo, no sé, pediatría. Tiene que haber un pediatra que cada vez que va a atender un paciente está siguiendo tu trabajo. Sí. ¿Eso ocurre? Y la mayoría de las veces No ocurre. O sea, terminás asistiendo como pediatra, pero vos cobrás menos que lo que cobraría un pediatra real. Sí, exactamente. Cubrí una vacante que hay. Una vacante, pues, o una falta del personal médico. En esa unidad formadora, en ese hospital, ¿verdad? Y entonces toda la carga asistencial la llevas vos. Y este tema, ¿cómo es el tema de las guardias? Bueno, y esa jornada, jornada que ella comentó que es de 7 a 5, esa es una jornada ordinaria, esa es una jornada normal. Cuando, a las 5 de la tarde. Cuando te toca tu guardia, supongamos tu guardia te toca un miércoles, ese horario vos continuás hasta el día siguiente, que son hasta las 12 del mediodía. O sea, desde las 5 de la tarde seguí de largo, o sea, vos venís ya de las 7. Claro, vos venís de las 7. A partir de las 5 seguí de largo hasta el mediodía. Hasta el día siguiente, hasta el mediodía, salvo que hayas terminado tus cosas. Si terminás tus pendientes. Si terminás, porque si no terminás tus pendientes, y ese es el problema que hay hoy en día, porque si no terminás tus pendientes, te estiras hasta las 5. Claro, seguí de largo hasta las 5. Nosotros, en realidad, nosotros somos el Sindicato Nacional de Médicos y recibimos ciertas denuncias. Acá lo que hay que aclarar es que no se le puede meter a todos dentro de la misma bolsa. Es importante individualizar cuáles son estas unidades formadoras que no están cumpliendo las normativas y cuáles son los motivos por los que no están cumpliendo. Nosotros recibimos denuncias de que empiezan desde las 7 de la mañana y continúan hasta al día siguiente a las 5 de la tarde y en realidad tendrían que haber salido al mediodía. Se entiende. La actividad médica no es una actividad de que vos podés agarrar, estás operando, tenés una cirugía, claro, de 3 horas, 4 horas y vas a dejar. Obviamente existen las particularidades, ¿no? Nadie está pidiendo eso, pero en ciertos lugares se obvia eso, se continúa hasta las 5 de la tarde y ahí están todavía los pendientes y salen mucho más tarde que las 5. Mucho más tarde que las 5 de la tarde. Entonces, lo que nosotros, incluso el año pasado recibimos una denuncia donde nos fuimos a ese lugar como sindicato, donde la unidad formadora incluso dejaba que un domingo, ellos entraban el sábado a las 7 de la mañana y salían el domingo a las 5 de la tarde. Y por normativa y reglamento que ellos tienen que retirarse a las 7 de la mañana el día domingo. O sea, sábado empezás a la mañana, a las 7 de la mañana, y el domingo se respeta con relación al horario, no al mediodía ni las 5 de la tarde, sino que a las 7 de la mañana. Obviamente se hacen todos los pendientes, se evoluciona, se entrega la guardia a la entrante, porque eso también es una peculiaridad, una particularidad, mejor dicho, de que nosotros no es que llegamos a una guardia y chao, nos vamos y tenés que presentar. Claro, tenés que presentar, hay, ¿cómo está? Claro, cómo está, cuál es el plan que se tiene que hacer. Y eso es lo que se está pidiendo. Yo entiendo, nuestra generación, que es la generación nuestra, nosotros llegamos a hacer incluso 48, 72 horas de seguido. Y nosotros decíamos, esto no es humano en el sentido del aprendizaje, o sea, y sostengo de que para poder aprender bien tenés que estar descansado. O sea, tenés que tener un cuerpo descansado y somos los médicos los primeros en decir de que tienen que haber horas de sueño suficientes y también no se puede estar prácticamente con la capacidad física en el límite. Ahora, yo te pregunto esto, doctor. A ver, lo que no se está diciendo, me parece abiertamente, es que el problema de fondo es que el Estado no contrata a todos los médicos que se necesitan. Yo te puedo decir eso, no contrata y es lo que reclamamos. Hace rato hablaste y dijiste, hay un solo tutor y que cobra, no cobra el tutor. Algunas personas tal vez podrían estar cobrando dentro de los hospitales, pero en el Ministerio de Salud, en todas las unidades formadoras que se tienen, los médicos de guardia, aparte de hacer las guardias,
y muchos hacen todavía 24 horas de seguido. Eso también hay que aclarar. Los que médicos, dentro no de los residentes. no estoy hablando de los, estoy hablando, y nosotros seguimos peleando por la igualdad de la carga horaria, y hay médicos especialistas con 10, 15 años de antigüedad que sigan haciendo 24 horas de seguido. Y además tienen que enseñar. Y además tienen que enseñar. Y esa labor de enseñanza no se paga y tampoco te dan el título de docente. O sea, uno hace por vocación y hace por el país y decir, bueno, voy a hacer lo mejor de mí para poder enseñarle a ellos. Doctor. Yo quiero, Luis, que entienda bien los conceptos porque podés ayudarnos. Este es un problema actualmente y todos tenemos que contribuir. En primer lugar, el concepto de la residencia no es un empleo. ¿De acuerdo? Muchos pueden ayudar, el sindicato, para el aspecto laboral. Pero, ¿qué es entonces, en definitiva, este lío grande que existe actualmente? Estos pobres residentes reclaman que se les explota, se les somete a cargas horarias que no corresponden. ¿Dónde está el patrón? Cuando le escucho y le quiero ampliar a los colegas residentes, el programa tiene la universidad. El programa significa un diseño de hora no en base a una percepción o al recto entender de alguien. ¿Por qué tiene que cumplir 12.000 horas en 3 años un especialista cirujano? Porque así va a conseguir el perfil de salida. Para los que no entienden lo que es perfil, es la lista de competencia que debe tener. Es como un piloto, tener tantas horas de vuelo. Tenés que tener tantas horas de vuelo. Claro. Eso se debe cumplir sí o sí, no se puede negociar. ¿Qué es lo que ocurre en esta perversión actual? Como el Ministerio de Salud no tiene objetivo formativo, entonces se aprovechan y no cumplen lo que está en el programa, si es que lo tiene un programa. Es decir, ¿cuánto vamos a darle? Por eso alguien que me dijo, creo que en el día de ayer, ¿por qué no hacemos fuerza y definitivamente le bajamos su carga horaria a los residentes? Le dije, ¿de quién? Porque si él tiene diseñado 12.000 horas tiene que cumplir. Claro. Pero lo que pasa es que tiene 12.000 horas y le dan 15.000 horas. Es decir, porque a las 5 tenía que retirarse de su guardia y como hasta las 7 va a la guardia y va a quedar descubierto, entonces se queda. Esas son las perversiones que existen. Entonces, ¿quién debería de controlar eso? ¿La universidad? Pero no es solamente el horario, es también la sobrecarga que se tiene dentro. Hoy los hospitales están sobresaturados, hay muchísima demanda de pacientes. Pero no es el problema de los residentes, claro, estamos hablando del problema. Ese es un problema de la institución, un problema de los médicos. Vamos a hablar de los residentes. Pero estamos hablando de ellos también que están sobrecargados, pero ellos, y justamente estuve hablando esta mañana con un médico subespecialista, tienen un programa y se tiene que cumplir. Acá lo importante es que esas habilidades se puedan cumplir. Y no se cumplen. No, y nosotros no estamos pidiendo disminución de la carga horaria, sino que durante esa carga horaria... ¿Pero disminución de qué? No, es que no se puede... Nadie pide eso, nadie pide. Exactamente, ¿cuál es el reclamo? Y el reclamo es que se cumpla el reglamento establecido. Claro, o sea, eso quiere decir, a ver, la carga horaria es tantas horas, tiene que ser tantas horas de... práctica. De práctica, sí. de formación propiamente, y en tal caso, X horas de servicio. Por supuesto. Porque obviamente, sí. Digamos, hay servicios en donde ya no estás aprendiendo nada nuevo, sino que estás ejecutando, digamos, una cobertura básica en un hospital público. No, acá, claro, acá lo que pedimos también es que las instituciones encargadas de esto, las instituciones que son responsables de esto, bueno, se sienten, ¿verdad? Analicen, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor estrategia para poder llevar este control y decir, bueno, este residente realmente está cumpliendo con todos los procesos que establece el programa, está cumpliendo con todas las competencias que se declara el programa y está cumpliendo con los horarios que establece el programa. Eso no es lo que nosotros exigimos. Acá lo que ocurre son arbitrariedades, porque ya está la normativa, ya está el programa. El problema es que ese residente, claro, si su jefe le dijo, mira, vos tenés que hacer esto o te olvidaste de hacer esto, bueno, guardia castigo, vas a venir mañana. Permítame, hay una cuestión que me parece muy preocupante. A ver, vos tenés una capacidad instalada en el país para formar a médicos residentes. Sí. O sea, hay tantos hospitales, tantos médicos que pueden ejercer de profesores o de tutores y hay un número reducido, ¿verdad? Claro. Hay mucha falacia de por medio. Entonces,
la oferta de las universidades privadas para formar médicos tiene que también estar limitado, acotado a eso, si no le estás estafando a la gente. Es que ahí lo que quiero decir, nosotros recibimos una denuncia, y es lo que dijo el doctor Rodas, de médicos que están terminando hoy la especialidad o la subespecialidad, que no pueden retirar sus títulos y no tienen títulos porque esa especialidad no se habilitó, esa subespecialidad no se habilitó. O sea, fueron estafados, claro. y la CONAREN les dio esa plaza. ¿Y cómo puede ser de que después de 3 años de que hayan hecho todos los cursos o hayan hecho la práctica de la residencia, ellos no les den el título y le digan, nosotros no le podemos dar porque esto no estuvo habilitado? Y esto está sucediendo hoy. ¿Quién está avalando eso? ¿Quién está avalando? Claro, ahora, ahí es lo que no entiendo. Ustedes estaban contando hace rato que, a ver, ustedes están haciendo la residencia, ¿le siguen pagando a la universidad una cuota? Sí, claro, al nosotros adquirir la plaza, la residencia, al entrar en la residencia, adquirir una especialidad, ¿verdad? Uno también debe inscribirse a una universidad que es la universidad que te va a titular. Sí. Okay. Claro, esa universidad tiene sus condiciones, y tiene te sigue su programa, cobrando. Y claro, te sigue cobrando. Pero resulta que los médicos que te están enseñando no cobran nada. ¿Quién se queda con la plata? Ahí también hay, o sea, ellos tienen, cada unidad formada, cada universidad tiene su sistema. Tal vez pueden tener 1 o 2 docentes, pero los médicos que están en los hospitales, te puedo hablar que el 90% no cobra por enseñar. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa que al ser una unidad formadora, al ser un hospital escuela, ¿sí? Por reglamento, todos los médicos de guardia o los médicos responsables del servicio tienen la obligación de enseñar y tutorear al médico residente. Pero no le pagan por eso. No le pagan por eso, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, hospital X que quiere ser hospital escuela. Entonces tiene que cumplir con esa normativa de que el momento en que se le otorga a ser hospital escuela, los médicos de guardias pasan a ser también médicos que van a tutorear. Ahora, a mí lo que no me cierra es, la universidad está cobrando por ese servicio, pero no le está pagando a nadie en el hospital escuela. Hay un grupo de docentes a los que sí se les paga, pero tampoco es clara esta situación, ¿verdad? Pero en su mayoría, lo que están dentro del hospital no cobran por dar esa docencia. Eso me quedó claro. Bueno. Faltaría, Luis, que entienda esta parte. Un programa significa la previsión no solamente del contenido programático, sino de los recursos humanos que son los docentes, la infraestructura. Es decir, tuvo que haber ido la gente del CONES a verificar si tiene infraestructura correspondiente, porque muchos de ellos son escuelas pujaré. Es decir, los que salen, ¿qué es lo que le interesa a CONAREN y al Ministerio? Cubrir, por ejemplo, Barrio Obrero. Cuando nosotros le cuestionamos la especialización en cirugía general, porque no tenían las condiciones mínimas, me acuerdo del ministro, cuando eso Borba, me dice, no aguanto porque me van a dejar todos mis médicos si no tienen residente. No están ellos centrados en la formación, en su necesidad de cubrir agujeros. Es decir, no debería de ser motivo de discusión en este escenario, ni en ningún otro escenario, la cuestión de carga horaria, la cuestión de docente, porque el CONES no tuvo que haber aprobado, no tuvo que haber habilitado si no tenían todas esas condiciones. ¿Me entiendes? Pero yo no estoy de acuerdo con el tema de ir cerrando unidades formadoras. Acá lo que nosotros pedimos es que se mejoren las condiciones dentro de todas estas unidades formadoras, y si ese hospital nos reúne las condiciones, estamos por ejemplo en Capital Central y se les puede hacer rotar en otras unidades formadoras para que puedan adquirir esas habilidades. Recuerden, hoy tenemos 1.900 médicos que se están presentando para llegar a una especialidad y muchísimos se están quedando fuera. Bueno, pero yo creo que no es solamente una cuestión de número, pero la necesidad, sí, pero si no tenés plata, pero la necesidad del país, que también, bueno, acá lo que estamos pidiendo es que hayan unidades formadoras, que se inviertan en estas unidades formadoras, y que las universidades también, el dinero que hoy se le está pagando, 800.000 guaraníes los que están haciendo el posgrado, y lo que están haciendo la especialidad, y lo que están haciendo la sub, que están pagando 1,5 millones guaraníes por mes, también puedan tener esa retribución, y que los programas, que existan los programas y se puedan cumplir, y que también se trabaje
con las diferentes subespecialidades, con las sociedades y seamos sinceros entre todos y trabajemos todos juntos y digamos, esta especialidad no se puede terminar con esta carga o con este tiempo. Nosotros necesitamos un año más, pero que puedan adquirir todas esas habilidades en los lugares donde corresponde. Okay. Jessica, ¿cuál es la situación que están viviendo? Por eso tenemos tantas situaciones de depresión, de jóvenes médicos que se quitaron la vida. Hay como, yo no sé si esto es así, ¿verdad? Pero la denuncia es que funciona casi como si fuera el servicio militar y no como si estuvieran formando médicos. Como el servicio militar en la posguerra, me dice Exacto. un amigo costarricense, ¿verdad? La verdad que hay muchos factores, ¿verdad? La verdad que hay muchos factores, una de ellas es, y muchos pueden estar de acuerdo o no, ¿verdad? Uno de ellos es la sobrecarga, ¿verdad? No hay entes reguladores, ¿verdad? Que regulen muchas irregularidades que están sucediendo en las unidades formadoras, ¿verdad? Sobre todo en el interior del país. Y yo te puedo hablar porque vengo de una unidad formadora que es del interior del país, o sea, que era del interior del país, ¿verdad? De mi especialidad troncal. Otras cuestiones son que justamente en ese contexto de sobrecarga, ¿verdad? No hay algo, tampoco hay un ente que a nosotros nos cuide o nos proteja de cierta manera, o sea, ¿verdad? Nosotros no tenemos seguro médico, eso también son cuestiones, ¿verdad? Que muchos obvian, ¿verdad? Que las unidades formadoras muchas veces obvian, ¿verdad? La salud mental es algo también muy importante que se pasa, pero por encima muchísimo, ¿verdad? Y en pos de, ¿verdad? Suplir una necesidad que están teniendo los servicios, ¿verdad? Donde estamos prestando nosotros, donde estamos trabajando. Yo creo que hay un problema de fondo, que es lo que estaba diciendo la doctora también. El Estado tiene que, obviamente, invertir mucho más dinero en salud pública, ¿verdad? Y ahora lo que estamos haciendo es apagamos el incendio de la necesidad de médicos, porque además no hay suficiente dinero destinado a salud para pagarle a todos los médicos. No se les pagó salario todavía a muchos de ellos, te cuento. Sí. Bueno, entonces lo que se hace es suplimos con residentes a lo que le pagamos mucho menos y que eventualmente le podemos dejar de guardia 2 o 3 veces, que difícilmente va a denunciar, porque si denuncia corre el peligro de que le saquen el cupo. ¿Y qué es el problema? Porque hay muchos otros que están esperando para poder hacer la residencia. ¿Y qué es el problema hoy en día, verdad? Porque ese residente, claro, porque en la normativa también, en el reglamento, dice que uno no puede adherirse a huelgas, no puede, prácticamente te tapan la boca, ¿verdad? Entonces, cuando un residente se anima a hablar, se anima a denunciar las irregularidades y las arbitrariedades que hay, ¿verdad? Entonces ya le toman represalias contra este residente, ya sufre maltratos, ya sufre acoso, ya sufren las famosas guardias castigo, que yo hasta ahora te puedo decir que recibimos todavía denuncias de que existen guardias castigos. La guardia castigo es de que te quedes hasta las 5 de la tarde. O que vengas un domingo. Que vengas un domingo. Ese domingo ellos ven tu domingo día libre que vos podés compartir con tu familia. Bueno, ese día vas a venir vos a recuperar las clases, ¿verdad? Presentaste un reposo, bueno, ese domingo va a ser tu guardia castigo, ¿verdad? Entonces, acá hay arbitrariedades. La propia ministra aseguró de que hay arbitrariedades. Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde están las autoridades? Y tenemos que sentarnos a hablar con las autoridades, debatir este tema. No solamente exponer a los residentes y decir, no, ellos son una generación de cristal que no aguanta. No es eso. No aguanta, si siempre fue así. Siempre fue así, porque ese es el discurso que dan hoy, ¿verdad? No son una generación es médicos contra médicos, no, es porque nosotros desmeritamos todo lo que pasó en las generaciones anteriores. Acá hay que entender que haya ocurrido antes no quiere decir que claro, esté bien. La educación médica de hace 10, 20 años no es la misma que de ahora, ¿verdad? Entonces, ser conscientes un poco de que el médico residente quiere dar la mejor atención y calidad y calidez humana al paciente. Eso es lo que reclama hoy en día, Vareiro, los pacientes. Los pacientes reclaman maltratos, reclaman abusos. Y claro, ¿por qué? Porque ese médico que ya está trabajando 29, 30 horas, no durmió nada y aparte sabe que tiene castigo y tiene que quedarse hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Obvio que no va a poder brindar esa atención, esa calidad y calidez humana. Y sobre todo no va a poder, con el cerebro agotado, que no durmió,
¿cómo va a poder brindar seguridad al paciente? Claro, eso es un poco lo más grave, ¿no? ¿Cómo diagnostica un médico que tiene 30 o 32 horas de servicio? Yo te cuento que una vez, siendo yo residente, me quedé dormida hablando con un paciente. O sea, a veces el agotamiento te pasa una mala jugada y cuando me terminó de hablar, me dice, ya está, doctora, le miro y no me acordaba absolutamente de nada. Y dije, bueno, escribí en el libro. Veo en el libro y había una línea recta y no pude descifrar. Entonces le digo al paciente, discúlpame, estoy muy cansada, muy agotada, si me puedes volver a repetir todo. Y es lo que nosotros habíamos pasado hace 20 años atrás. Y acá lo que se tiene que hacer es cumplir las normativas y tratar de que haya la cantidad suficiente de médicos, especialistas, que puedan tutorearle y que ellos no sean utilizados como el suplemento para que puedan ver pacientes, porque ellos tampoco pueden, porque la normativa es clara, ellos no pueden ver pacientes solos. Ellos, por normativa, siempre tienen que estar con un tutor, pero eso también se hace imposible en los hospitales porque hay un solo médico de guardia o 2 médicos de guardia y no pueden estar controlando todos los médicos que están en los quirófanos, en los consultorios, en la sala, entonces se hace difícil. Acá lo que nosotros pedimos es que nos sentemos todos juntos, los residentes, los representantes de los residentes, el Círculo Paraguayo, el sindicato, las sociedades, con los diferentes estamentos y digamos, esta es la problemática que hoy tenemos y tenemos que tratar de mejorar porque nosotros tenemos que estar trabajando en equilibrio total, tenemos que estar bien para poder atenderle de la mejor forma posible al paciente, porque al final el que sale dañado en todo esto también es el paciente. Claro. Ahora, Jorge, para cerrar, ¿cuál decís vos? Bueno, esto tiene que ser así. Así salimos. Este es un tema académico. Sí. Y al mismo tiempo lo laboral también es importante. Vamos a llamarle tema sindical. El tema académico se discute en la universidad. Sí. Se discute con los órganos rectores, se discute con los académicos. Es decir, si ustedes me dicen en este momento vamos a presentar un proyecto de ley, no. Hay letras muertas que cumplir, que se pongan, voy a banalizar un poquito, que se pongan los pantalones, el CONES, que tiene un líder político, no académico, que se pongan las universidades y no oferten 70, 80 programas, una sola universidad y ninguno atiende. Tal es así que sus especializaciones no tienen ninguna acreditación. Es decir, este es el momento que hay que empezar por los mayores, la cabeza. Por eso le hablaba al principio de tricéfalo, es decir, en la cabeza hay que resolver primero y después estos pobres residentes mejorar su formación. Por ahí hay que empezar. Se me quede sin tiempo, lamentablemente. Yo le agradezco. Vamos a seguir. Sí, pues tenemos que seguir porque hay que individualizar los problemas. Muchos están tomando como algo general, no es general. Acá lo que hay que es identificar dónde estaban ocurriendo los problemas para poder resolver. Yo les agradezco muchísimo, hay que seguir hablando de esto, obviamente vamos a seguir porque, caramba, no estamos hablando de formar cualquier profesional, estamos hablando de los médicos, es lo más importante en todo lo que tiene que ver con el servicio público. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, me quedo sin tiempo, pero brevísimo. Estuvimos hablando con todos los médicos. Fíjense que un médico tiene que estudiar 6 años y después necesita la especialización que pueden ser otros 6 años, 12 años, para después conseguir con suerte ingresar, por ejemplo, al Estado y por un vínculo te pagan más o menos 5 millones de guaraníes. ¿Qué tipo de expectativa le generamos nosotros al joven en Paraguay? ¿Va a querer un joven estudiar una carrera 12 años o ingeniería 6 años durísimos? Necesitamos con urgencia nosotros ingenieros. ¿O va a entrar a una seccional a hacer hurras o va a buscar un pariente que esté en el Estado? Y va a entrar, por ejemplo, como lo que ocurrió en estos días. Se hizo público que la sobrina de la pareja del presidente del Congreso, el senador Bachi Núñez, entró con un salario que hoy más o menos está en 9 millones de guaraníes. La contrataron y la asignaron a su oficina. ¿Qué dijo el senador? Dijo él, no, yo no estoy casado con esta señora, es decir, es una relación, pero bueno, no hay un casamiento oficial. Y además yo no contraté a la joven. Claro,
le contrató a un colega suyo, Beto Ovelar, ¿y a dónde la designó? A su oficina. O sea, nosotros tenemos que ser tan boludos como para creer que en realidad pasaba la chica accidentalmente por la oficina. Beto Ovelar la vio y dijo, uy, esta chica seguramente va a ser muy eficiente. ¿Le voy a enviar dónde? Vamos a enviarle, accidentalmente a la oficina de Bachi Núñez. Nos tratan de boludos, pero en realidad lo que hacen es construir ese tipo de modelo para que los jóvenes crean que esa es la salida. ¿Qué podemos esperar? Si le estamos diciendo, muchachos, la cuestión es entrar por la ventana al Estado y desde el vamos estás ganando 9 millones de guaraníes. O te rompes el lomo 12 años, pasás una residencia de mierda como la que estaban contando y después por un vínculo te están pagando 5 millones de guaraníes. Así se destruye un país. Y el que le puso la guinda a la torta fue nada menos que el presidente de la República, cuando en una declaración bien pelotuda dijo que lo que importa no son los títulos, sino la militancia política. Mandó a la mierda cualquier discurso sobre la meritocracia. Por eso estamos como estamos. Bueno, esto es Políticamente Incorrecto. Gracias por la sintonía. Que tengan todos un feliz resto de jornada.